La COSEAVI se formó en el 2010. Previo a esa fecha, en el 2004, fue la expansión del modelo FUCBAN, del Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua, en el 2004 en El Salvador. Y luego de que surgieron varias cooperativas en los 5 países de Centroamérica, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, surgió la necesidad de organizarse en organizaciones de segundo piso y luego cada coordinadora o federación en Centroamérica se unió a esta coordinadora centroamericana que se llama la COSEAVIS. Y la COSEAVIS la conformamos movimientos sociales, estas federaciones de segundo piso, y también la conformamos institutos de asistencia técnica. Y bueno, básicamente el modelo que se ha expandido hasta hoy, la conformamos 60 cooperativas en todo Centroamérica y es un esfuerzo de coordinación regional entre los 5 países donde lo que la COSEAVIS hace es dar una dirección política a las cooperativas, básicamente elaborar una agenda, una sola agenda política donde la COSEAVIS acompaña en cada país la conquista de marcos legales, sobre todo financiamiento y suelo, que garanticen esta forma alternativa de construir y de hacer otra manera de comunidad con base en la construcción de las viviendas por ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva. Este proceso ha estado acompañado desde la FUCBAN y también con apoyo del WIEFET, que antes era Centro Cooperativo Sueco, y también ha estado acompañada por Fundasal, que es una ONG salvadoreña, que es la que nos brinda todo el apoyo técnico para el impulso del cooperativismo en Centroamérica. Si bien manejamos 5 o 6 ejes, la propiedad colectiva es la base fundamental, primero porque la propiedad colectiva para nosotros es la forma de asegurar una tenencia en la tierra y en el suelo, y también porque las familias generan con la propiedad colectiva una seguridad en el patrimonio. También lo que aseguramos es romper con la mercantilización de la vivienda. Digamos, como la gente no puede salir a vender la casa al mercado, sino que las viviendas son todas de la cooperativa, eso implica que se defienda la función social de la vivienda. La propiedad colectiva nos genera una seguridad en términos del crédito, porque las cooperativas asumimos un crédito colectivo y ese crédito está amarrado a la propiedad colectiva. Y de esta manera la familia está protegida también frente a la especulación financiera y frente a la mercantilización de la vivienda, porque la familia no va sola a conseguir un crédito. La COSEAVIS se coordina en los 5 países y de cada una de las federaciones o coordinadoras de cada país se nombra un delegado o una delegada que es quien participa en la coordinación de COSEAVIS. Entonces COSEAVIS tiene como 2 ejes, tiene la dirección política que le dan los movimientos sociales, que en este caso son las delegadas, que además somos en este momento puras mujeres, y también está la parte de la dirección técnica o la secretaría técnica que la brindan los institutos de asistencia técnica. Y lo que hacemos básicamente es que nos reunimos cada 3 meses más o menos, los institutos, los representantes de los institutos y las delegadas, y ahí definimos un poco las tareas en los próximos 3 meses, hacemos un análisis de coyuntura de cada país, intercambiamos experiencias de cómo está yendo el proceso en cada país y definimos además los acompañamientos de unos países a otros. La COSEAVIS cuenta con varios instrumentos para darle apoyo o darle fuerza a la incidencia política y también el fortalecimiento a las bases. Uno de esos instrumentos es el periódico, que el periódico lo que hacemos es que de los 5 países escribimos artículos, definimos temas en las reuniones de COSEAVIS y entonces alimentamos ese periódico con esa información, con un lenguaje popular y cómo las luchas, aunque tienen diferentes niveles, estamos haciendo un avance regional porque la COSEAVIS es la que define esa dirección con una agenda política, que básicamente esa agenda es el impulso de un proyecto piloto en cada país para la primera cooperativa y paralelo al impulso del proyecto piloto estamos siempre haciendo propuestas de modificaciones a las leyes, reglamentos para dotar a las cooperativas de los instrumentos legales en suelo y en financiamiento que permitan
alcanzar el sueño que tenemos, que es el reconocimiento de esta forma de vivienda, de construcción y de convivencia. Tomando como ejemplo la cooperativa 13 de enero en el Departamento de la Libertad, en El Salvador, fue un proyecto piloto, fue la primera experiencia de las cooperativas, del modelo cooperativo de vivienda. Prácticamente comenzamos nuestra construcción en el 2007, pero a raíz de todo eso, pues nosotros estamos conscientes de que no podemos construir en cualquier lugar. Necesitamos obtener un suelo y no cualquier suelo, suelo urbanizado. Obviamente pasamos por una serie de capacitaciones, concientización de que es necesario tener una tierra adecuada para construir un proyecto habitacional. Nos dimos a la tarea, se nos capacitó y teníamos ya conocimiento para poder autogestionar nuestro propio terreno y poder así tener una financiación para la compra de dicho terreno. El diseño participativo fue muy interesante porque obviamente la misma palabra te dice todo lo que está contemplado en el sistema para el mercado de la vivienda es de que no tenés una idea de cómo está compuesta tu vivienda, qué materiales tiene y cuántas puertas, cuántas ventanas. Acá en el modelo es diferente porque los actores, los beneficiarios directos somos los que decidimos cuántas ventanas va a tener tu vivienda, qué tipo de material va a ser tu vivienda y cuántas puertas. Obviamente se tiene un estimado, un techo de cuánto es el presupuesto para cada vivienda y en base a eso todos los asociados hacemos propuestas de diseños. La importancia del diseño participativo es que participamos obviamente toda la cooperativa en la construcción de nuestro diseño de cómo va a ser nuestras casas y también se cuenta con un equipo de asistencia técnica, un EAP le llamamos nosotros en la parte constructiva, que es la que complementa, ¿verdad? Obviamente nosotros empíricamente hacemos la propuesta de diseño y ellos se encargan, ¿verdad?, de darle la formalidad que requiere para crear todo el proyecto habitacional. La importancia de que el gobierno subsidie los financiamientos para la construcción de vivienda de interés social es prácticamente esencial, porque sabemos que la vivienda lastimosamente está vista en el mercado como mercancía y no como un derecho humano, que es lo que debe ser y es el deber ser de toda lo que es la demanda de personas empobrecidas que quieren y desean tener una vivienda adecuada. Obviamente, pues, si se busca un financiamiento y no tiene subsidio ese financiamiento, no puede estar al alcance del bolsillo de las personas que demandan la vivienda para poder pagar su crédito. Dentro de lo que es el fondo de socorro, prácticamente nosotros estamos totalmente organizados internamente, somos una empresa a la cual le demostramos al gobierno de que sí somos capaces, sí somos sujetos de crédito en el mercado, siempre y cuando haya un subsidio y que la cuota que quede a cada asociado esté al alcance del bolsillo de la persona. Obviamente, pues nosotros el financiamiento va directo a la cooperativa, no es individual. Los actores principales en la construcción y el equipamiento de nuestros proyectos habitacionales, obviamente el componente esencial es la ayuda mutua, que en dos palabras te abarata el costo. La ayuda mutua tiene un costo en lo global del financiamiento de un 15% con valor. Tu ayuda mutua es valorizada, no la regalas, pero te genera un sentido de pertenencia. La ayuda mutua es fundamental en cuanto a lo que es el proyecto habitacional bajo el modelo del cooperativismo autogestionario y de propiedad colectiva. Dentro de lo que es los marcos o los reglamentos internos de convivencia, nuestro modelo está muy organizado, porque obviamente donde ya tenemos y gozamos de la vivienda, hacemos reglamentos internos en los cuales garantizan una real
convivencia. Nosotros nos vemos como un colectivo, que es lo que somos, le damos mantenimiento a nuestras obras comunes. No, yo en lo personal no soy dueña de una vivienda, soy dueña de 34 viviendas, que es lo que compone nuestro proyecto habitacional. Soy dueña de las zonas comunes y también soy responsable de darle el mantenimiento debido para que nuestras obras se mantengan en el tiempo. La hermana mayor o la mamá que aglutina a todos los países centroamericanos, que de repente estábamos de espaldas, porque aunque geográficamente estemos pegaditos, pero estábamos como cada quien haciendo lo que hacía y no lo socializábamos. Pero COSEAVIS, gracias a COSEAVIS hemos logrado la coordinación directa y lo más importante políticamente, llevamos una agenda común. Los 5 países estamos conscientes de que hay una problemática, que no se está atendiendo directamente el tema de la financiación para vivienda de interés social, y eso es lo más importante, esta coordinación, esta línea y esta hermandad.